en este equipo. Muy bien. Está lindo bien, entonces. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidas a esta clase que tiene que ver con aspectos eh, que necesariamente uno debe tener en cuenta cuando trabajamos con adultos mayores, y no solamente con adultos mayores demenciados, sino con adultos mayores a nivel general, digamos, ¿no? Eh, el primer elemento tenía que ver con la adaptación al entorno, que era un elemento sumamente importante. Lo otro que habíamos planteado era las técnicas de comunicación. El otro aspecto importante tenía que ver con el apoyo de las actividades y un elemento sumamente también necesario en el acompañamiento del adulto mayor, que es la autonomía del adulto mayor, ¿no? Factores que tienen que ver con la posibilidad de que independientemente de una patología, de una limitación, que a pesar de una dependencia, la persona tenga cierta autonomía, ¿no? Y esto no es una contradicción, sino es el tratar de que no pierda procesos que tengan que ver con su autoestima, ¿ok? Con su capacidad de poder reconocerse como alguien, independientemente de la situación en la que está, con ciertas capacidades. Porque una de las cosas que vamos a ir viendo, que, que van mucho en contra de la autoestima. Silvia, poné si querés en silencio tu micrófono para que no haga tanto ruido. Una de las cosas que hay que tener en claro es que justamente, ¿no?, los aspectos vinculados a la autoestima, a la pérdida de movilidad, a la pérdida de círculo social, a la pérdida de espacios de recreación, esas pérdidas, digamos, van a influir seriamente en el individuo, en la persona, en el hombre, en la mujer, que van a tender a aislarse, y van a ir como cerrando puertas, eh, y eso va a dificultar mucho la comunicación, digamos. Y acá pueden también aparecer otros elementos como por ejemplo la desorientación temporoespacial, que ocurre mucho en las residencias de larga estadía, cuando no tienen tanto contacto con el afuera digo con un patio, digo con una actividad recreativa, digo con el conocimiento de en qué día estamos, en qué año, en qué hora es, si es mañana, si es tarde. Son elementos muy simples, pero que son importantes de tener en cuenta ya, ¿no? Eh, la pregunta, que un poco trabajábamos anteriormente también, tenía que ver con qué hago, ¿no? ¿Adapto el entorno al paciente o al paciente al entorno, digamos, ¿no? Eh, Porque lo que hay que tener en claro es que el entorno físico y social puede facilitar o puede dificultar la vida de una persona mayor con demencia sobre todo. Y las recomendaciones van a tener que ver con el tema de la seguridad, con la claridad visual, con el ambiente calmado, con la familiaridad. Repito, va a tener que ver con la seguridad, con la claridad visual, con el ambiente calmado, con la familiaridad, ¿no? Elementos que van a ser sumamente importantes a la hora de brindar seguridad y fortalecimiento de la autoestima, ¿no? Eh, Claridad visual. ¿A qué me refiero cuando digo claridad visual? Retirar objetos peligrosos, asegurar las alfombras, utilizar las noches, luces nocturnas para evitar caídas o para evitar temor. Porque vamos a encontrar que ante patologías del sistema nervioso, de demencia, estamos hablando de esto, van a aparecer situaciones de mucho miedo, van a aparecer situaciones de pánico. Por lo tanto, es muy importante el tema de las luces encendidas, no luces estridentes, sino luces tenues, luces que permitan darle seguridad, es decir, y tranquilidad, ¿no? Seguridad en el hecho de movilizarse, pero también tranquilidad emocional, sobre todo cuando están ante situaciones no familiares. Y eso es un elemento sumamente importante a tener en cuenta, ¿no? Segundo,
Seguridad, entonces, perdón, seguridad es esto, ¿no? Eh, Claridad visual tiene que ver con poner etiquetas, en las habitaciones, en los cajones, en los armarios. ¿Eh? Eh, ¿Qué pongo? ¿Escribo toda una frase? No, debo simplificar la comunicación. Un elemento importante de adaptación al entorno del adulto mayor del adulto mayor con demencia, perdón, es la simplificación de la comunicación. Eso es un elemento importante. Entro acá, un cachito en el tema de comunicación, y digo, la comunicación debe ser una comunicación sencilla, debe ser una comunicación práctica. ¿Cuál es la comunicación sencilla y la comunicación práctica? Como decía recién, en habitaciones, en cajones, en armarios, imágenes, palabras fáciles de reconocer, con colores que se vean de lejos, con letras que tengan el tamaño ideal, que no sean tan pequeñitas, ni sean una exageración. Es decir, buscar un equilibrio y que, para que permita un equilibrio que sea claro, que sea preciso, ¿no? Y que pueda ser comprendido por cualquiera, no solamente por la persona que se encuentra en situación de demencia, sino también por el familiar o por los cuidadores. Porque muchas veces viene alguien que nunca vino a cuidarlo y no entiende dónde está. Y también es importante entonces saber que el entorno debe ser un entorno que pueda ser leído por todos y no solamente por una persona, ¿no? Eso es claridad visual. Lo primero era seguridad. Tercero, un ambiente, tercero, rutinas, ¿no? Mantener una estructura, una rutina diaria, constante, que va a tener como propósito, que va a tener como propósito, eh, crear espacios eh, que no, que no sean confusos. Porque recuerden que hay una interpretación y una lectura de la realidad absolutamente distorsionada ya por la situación de demencia. Si a eso agregamos confusión, vamos a dificultar el acompañamiento y esto puede traer trastornos, dificultades en la conducta, enojos, altercados, violencias, situaciones de violencia, ¿no? De llanto. Y esto es cuando la persona que está en esa situación no entiende muy bien dónde está, no tiene claridad y tiene miedo. Lo que hay que tener en claro es que tiene miedo, ¿no? No hay que soslayar eso, no tenemos que simplificar y decir, no, tiene un capricho nomás. No, 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 no. Eh, Hay mucho temor, hay mucho miedo. Pregúntense ustedes qué sentirían en un lugar absolutamente desconocido, a donde no haya luz o haya comunicación confusa, ¿no? O sea, no hay nada como el poder pensarse uno mismo en ciertas situaciones para poder entender qué le pasa a una persona que se encuentra en esta situación. Entonces, vamos de nuevo. Eh, Adaptación al entorno. Uno es el entorno físico, ¿no? Que tiene que ver con con facilitar la vida, ¿no? De la persona, de eso se trata. Va a tener que ver con la seguridad, va a tener que ver con la claridad visual, va a tener que ver con las rutinas. El otro elemento es calma, ¿no? Difícil, pero es minimizar los ruidos fuertes, crear espacios tranquilos para evitar la sobreestimulación. Recuerden que le va a pasar mucho a un adulto mayor, muy parecido a lo que le pasa a un niño. Se va a sentir muchas veces sobreexcitado, sobreestimulado, y eso va a traer consecuencias y va a traer reacciones que muchas veces no vamos a poder controlar, ¿no? Eh, el otro elemento sumamente importante va a ser la familiaridad, ¿no? Es decir, generar un espacio lo más familiar posible. ¿Cómo?
rodeando de objetos, de fotografías familiares que generen confort, estabilidad emocional y disminución del temor. ¿Eh? Y disminución del temor. Ese es un elemento sumamente importante. ¿Eh? A ver si puedo acá silenciar. Entonces, ahí está. Entonces, esos son elementos sumamente importantes que uno debe tener en cuenta, ¿no? Voy a compartir ahora un PowerPoint para poder profundizar algunos aspectos de esto que estábamos hablando. ¿Eh? Ustedes me van a decir cómo lo ven una vez que lo compartan. Perfecto. Ahí Soraya me va a decir si se ve y si se ve bien. No, no, tarda un poquito. Ahora, una vez que se estabilice ya. Perfecto. Ahí está compartiendo recién. ¿Se ve Soraya o no te ve? Todavía no. Ahí está. Ay, Muy bien. Perfecto. Ahora sí. Muy bien. Esto tiene que ver con aspectos que se trabajan en la enfermería geriátrica, ¿no? Y que quiero compartir con ustedes. Primer elemento, entorno del adulto mayor con respecto a sus características. Vamos a encontrar cuatro aspectos que son importantes y que son fundamentales, ¿no? Que van a tener que ver con características y aspectos que vamos a denominar biológicos, con características y aspectos que vamos a denominar psicológicos, con aspectos que tienen que ver con los vínculos, es decir, aspectos sociales, y también con aspectos culturales. Entonces, estos cuatro elementos, aspectos, perdón, no elementos, aspectos biológicos, psicológicos, culturales y sociales, van a ser siempre parte del entorno y del contexto de una persona. Todos, de una u otra forma, estamos siempre, ¿no?, dentro eh, de estos factores, de uno en uno u otro momento. ¿Eh? Siempre vamos a estar en uno de estos factores en la vida que llevamos adelante, desde que nacemos hasta que morimos. Esa es la verdad. Cuando decimos características o aspectos biológicos, ¿qué es lo que le va a pasar a la persona? Nos pasa a todos, sobre todo después de los 30 años. Esto se acentúa mucho en el adulto mayor y se acentúa mucho en el adulto mayor con demencias. Pérdida de masa muscular y pérdida de fuerza, ¿no? Eso nos pasa siempre. Pérdida de densidad ósea, que es lo que pasa con el tema de la parte ósea, esto de la osteoporosis y todo esto con los que luchan tanto las mujeres, ¿no? Disminución de la capacidad sensorial, es decir, de mi capacidad de sentir también, ¿eh? Disminución de la capacidad cardiovascular. Todo el sistema cardiovascular va también perdiendo efectividad con respecto a la función que lleva adelante. Cambio en el sistema inmunológico. Todo lo vimos con el tema de las vacunas. Eh, por ejemplo, recuerdan quiénes se podrían poner las vacunas del COVID y quiénes no. Lo mismo pasa ahora con la vacuna del dengue. ¿Hasta qué edad se pueden poner? ¿Hasta qué no? ¿Y por qué esto es así, digamos? Porque el sistema inmunológico va a responder absolutamente de una manera diferente en alguien de 40 años o de 50 años que en uno de 70 ya. Entonces, muchas veces las vacunas, que son virus atenuados, pueden producir inconvenientes, porque el sistema inmunológico de por sí ya está disminuido. Y esto no hace falta que sea demente para que esto ocurra, nos pasa a todos, ¿no? Disminución de la función cognitiva, que tiene que ver con el aprendizaje, con lo que leo e interpreto, ¿no? Y los cambios hormonales que se dan tanto en la mujer como en el hombre. Se dan tanto en la mujer como en el hombre. Muy bien. Sí. Segundo aspecto, psicológico. Características psicológicas. ¿Qué pasa con estos aspectos, no? Esto que mencionábamos hoy. Cambios en la autoestima y en la percepción de la identidad. No quiere decir que deje de ser Carlos, digamos, o Soraya,
sino en la percepción que tiene de la interpretación de quién soy. Un poco es, me miro al espejo y a quién veo, ¿no? Y esto es parte de un proceso que en la medida del paso del tiempo uno lo va notando también. ¿Mm? Esto, de todos modos, es parte de un proceso natural que se da a lo largo del tiempo, pero que va a modificar claramente la autoestima, ¿no? Y que va a ser de alguna manera una barrera que no nos va a permitir poder a veces conseguir o hacer lo que queremos. Otro elemento importante del aspecto psicológico, afrontamiento con pérdidas. ¿Qué pasa con el tema de las pérdidas? Que no necesariamente son pérdidas a veces de un familiar que se haya muerto o no, digamos. A veces pérdida del espacio vital. Piensa en esto. ¿Qué pasa cuando uno, por cuestiones a veces de los hijos, o cualquiera sean las cuestiones, uno pierde espacio en la propia casa? Y dice, ah, bueno, ahora no puedo disponer de toda la casa porque en una parte de la casa vive mi hijo que vino con su pareja y con sus hijos. Entonces, ¿qué siente uno frente a esa pérdida? La pérdida de mi espacio, la pérdida de mi baño, la pérdida de mi cama, la pérdida del espacio de cada uno, que significa algo muy importante justamente para sentirnos seguros, tranquilos y relajados, ¿no? Porque es de alguna manera el útero materno al que todo añoramos, digamos, ¿no? Ese lugar de tranquilidad y de paz que necesitamos para poder sentirnos seguros y para poder tener una buena autoestima. Lo otro que ocurre es que vamos a tener que ajustarnos, perdón, que voy a cerrar la ventana acá, vamos a tener que ajustarnos a nuevos roles y a circunstancias, ¿no? Que tienen que ver con el abuelazgo, que tienen que ver con las circunstancias de cambio de lugar, porque me mudo a otro lado. Estamos en una casa grande y de repente uno va a un departamento. Los roles con respecto a las pérdidas, acá sí, de la compañera, del compañero, ¿no? ¿Cómo reacciono frente a eso? ¿No? Esto va a producir estrés, esto va a producir ansiedad, puede producir depresión. ¿Mm? Pero también, y esto es importante, también resiliencia y sabiduría. También nos va a permitir poder aprender de esto, fortalecernos, porque también es parte de lo que nos ocurre, digamos. No es que todos estos cambios son necesariamente destructores del sujeto. No, no. También producen resiliencia y también producen sabiduría, ¿no? Sí. El otro aspecto, aspectos que tienen que ver con lo social. Este es un tema complejo. Este es un tema complejo. Esto del tema social es un tema complejo. Porque no nos damos cuenta, espera que voy a silenciar esto. No nos damos cuenta, pero lo que estamos viviendo en este último tiempo, sobre todo, es un deterioro social muy importante, ¿no? Un deterioro social que tiene que ver con muchas situaciones y con muchos aspectos este, que vivimos. Y que tienen efectos en nosotros, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando de la participación en las actividades sociales y comunitarias. ¿Qué pasa cuando ya no puedo y era muy activo en la vida social y a lo mejor me iba a la iglesia y ayudaba? Y cuando no lo puedo hacer porque estoy en una silla de ruedas, ¿qué me pasa con eso? ¿No? ¿Qué pasa con la diversidad de las relaciones con las otras generaciones? ¿Mm? Cuando de repente uno no entiende lo que dicen y eso que todos hablamos el mismo idioma, pero ¿qué pasa con los códigos? ¿Qué pasa con la tecnología? ¿Mm? Que tiene mucho que ver con las nuevas generaciones y que muchas veces no entendemos. ¿Qué pasa con los celulares que son digitales? Por eso es que ahora también vienen celulares que son con teclas para personas mayores, muy mayores, digamos, ¿no? Eh, y, hay- y por supuesto que también acá, en estas características sociales, van a tener que ver aspectos de prevalencia, como por ejemplo la pérdida, la viudez, digamos, ¿no? Eh, y lo otro, que a veces tiene una interpretación dolorosa, casi de pérdida, es la dependencia de los sistemas de apoyo. Cuando siento que comienzo a depender cada vez más de los sistemas de apoyo. A veces un bastón como apoyo real.
pero muchas veces una persona. ¿Qué pasa si mi hija no viene el domingo y resulta que yo estoy en la casa y no puedo limpiar todo? Ya, ¿no? Es decir, el aspecto social es muy importante porque nos nutrimos del aspecto social. Y cuando el aspecto social se deteriora, disminuye en su calidad o se reduce, nos afecta. ¿Eh? Nos afecta mucho en los aspectos que tienen que ver con cómo nos sentimos, en nuestra autoestima, en la seguridad o inseguridad que tengamos. ¿Mm? Esto es algo muy importante que hay que tener en cuenta. El otro aspecto, recuerdan que eran cuatro: biológicos, psicológicos, sociales, y el otro culturales, ¿no? Acá aparece el tema de lo que pasa con los viejos en la Argentina. Diría que en otros lugares también, pero acá estamos en un problema con esto. Hay un estigma y hay mucha discriminación. ¿Ya? Ejemplos muy comunes. ¿Qué pasa con los medicamentos que muchas personas adultas mayores tienen que tomar y que hoy no lo pueden comprar? ¿Por qué? Porque PAMI dejó de proveerlo y hoy ya no están dentro del vademecum que tenían antes. Tienen que comprarlo y un medicamento sale 40, 50 mil pesos. ¿Cómo hacen para comprarlo? ¿Ya? ¿No hay ahí acaso un estigma de la vejez? ¿No hay ahí una discriminación de la vejez? Sí la hay, claramente la hay. ¿Ya? Y eso nos pasa, y nos pasa mucho, porque muchos viejos han dejado de tomar sus medicamentos porque no lo pueden comprar, ¿no? Y lamentablemente nadie nos defiende a nivel institucional como para que esto se revierta, digamos. ¿Qué pasó con el aumento o no de las jubilaciones en el país, digamos? Y no hablo de política, hablo de lo que pasa realmente. ¿Eh? ¿Qué pasa con las jubilaciones, digamos? ¿Cuánto perdieron los jubilados en este aumento tan salvaje que hubo en este último tiempo? ¿Cuántos perdieron? ¿Cuánto perdimos cada uno de nosotros en todo este tiempo? Y acá ya no hablo solamente de los mayores, digamos, hablo de todos nosotros, ¿no? Lo otro que es importante también dentro de esta a- situación que tiene que ver con los aspectos de contexto, que es lo que yo quería hablar con ustedes, tiene que ver también con la tradición y con los rituales. Ejemplos: la religiosidad, ¿no? La hora en que cada uno reza, cómo lo hace, la iglesia a la que concurre, los rituales, que muchas veces son rituales familiares, arraigados en la familia, cuando ya no lo puedo hacer. Y hablo de rituales muy simples como, por ejemplo, juntarnos todos los domingos a comer algo en familia, cuando ya no puedo ir, cuando ya no me llevan, porque cada uno tiene su ocupación en su vida cotidiana, entonces por ahí no me pueden venir a buscar para llevar. Entonces, ese domingo, que es parte de un ritual de familia, me quedo solo. Entonces, estos elementos, fíjense, van a ser aspectos sumamente importantes con respecto al tema del entorno, de las características, ¿no? Recuerden entonces aspectos biológicos, aspectos psicológicos, aspectos sociales y aspectos culturales, que van a tener siempre que ver con lo que pasa con los mayores en nuestra sociedad, y mucho más tienen que ver con lo que va a pasar o con lo que pasa con un adulto mayor en situación de demencia. ¿Mm? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta también, ¿no? Eh, Hay otros ejemplos que van a tener que ver también con aspectos que vamos a llamar de transición epidemiológica, ¿no? Que son cambios que va a sufrir la persona con respecto a la enfermedad, con respecto a la salud, ¿no? Eh, y también acá, por eso hablaba un poco de esto de de lo que pasa con los medicamentos, este, ¿qué pasa con la evolución socioeconómica del mayor, del adulto mayor, en nuestra sociedad sobre todo, ¿no? Porque esto va a afectar mucho con respecto al tema de las enfermedades infecciosas, de las enfermedades crónicas, las enfermedades crónicas no transmisibles, digamos, ¿no? ¿Qué va a pasar con la salud del adulto mayor a largo plazo?
qué va a pasar con la salud del adulto mayor demenciado en la medida del paso del tiempo, cuando la sintomatología también va tomando una característica mucho más profunda y tomando mucho más a la persona. No es lo mismo una persona que tiene Parkinson en los primeros estadios que en los últimos. Digamos. No es lo mismo una persona que tiene una enfermedad de características muy parecidas a la de las demencias, digo una para no nombrar a todas, pero podemos nombrar al Alzheimer. No es lo mismo en el primer estadio que en la mitad de la enfermedad, que al final que ya en la enfermedad, digamos, pasado 10 años o 15. Vamos a ver que hubo una transición, ¿no? Con respecto a salud, a enfermedad, a conducta, y vamos a encontrarnos muchas veces con deterioros muy fuertes que a veces no se pueden sostener en la casa y que muchas veces por eso se orienta a una residencia de larga estadía, digamos, ¿no? Entonces, el adulto mayor sufre una transición epidemiológica. Cuando aparece la enfermedad, vamos mucho antes. ¿Qué pasa si me aparece diabetes o hipertensión o tengo una crisis de tipo epiléptica, convulsiones? ¿Qué me pasa en la medida del paso del tiempo con eso y en cada uno de estos aspectos que mencionaba? Y en este caso puntual, lo social, por ejemplo. Muy bien. Sí. Eh, ¿Con qué aspectos nos encontramos hoy? ¿No? Nos encontramos con, claramente, perdón, con un aumento de la esperanza de vida. Datos. Hace 50 años atrás, en el mundo había alrededor de 90.000 personas de 90 a 100 años o más. Hoy tenemos más de 900.000 personas de 90 a 100 años o más. ¿Aumentó la esperanza de vida? Sí. Pero también aumentó la carga de enfermedades, porque enfermedades que antes no estaban ahora están presentes, ¿no? ¿Qué, qué representa esto? Desafío en los sistemas de atención médica. ¿Qué no tenemos? Calidad en los sistemas de atención médica. ¿De qué carecemos? De respuestas concretas, claras y que les sirvan a los mayores en la atención médica. ¿Qué pasa con los médicos y el PAMI? Cuando sí o sí, la doctora que la atiende a mi abuela no le da en el clavo, pero no puedo cambiar. Y tengo que sí o sí seguir yendo a ella, ¿no? Aspectos reales que tienen que ver, entonces, ya también con el contexto, también con el entorno social, ¿no? Hablábamos hace un ratito del entorno y del contexto sociofamiliar, del hábito, del hábitus, ¿no? Del lugar ahí del contexto. Pero esto tiene que ver con el contexto social en la que está inmerso también un adulto mayor, ¿no? Entonces, estos son elementos que uno debe tener en cuenta también. ¿Mm? Muy bien, sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde estamos parados con respecto a la vejez? ¿No? Un contexto ahora ya que tiene que ver no solamente con el hoy, sino con lo que viene también, ¿no? En principio, se espera que la proporción de adultos mayores continúe aumentando en las próximas décadas. Es más, ya lo hablé antes, la Argentina está envejeciendo mucho más rápido de lo que uno cree, ¿no? Esto va a tener mucha significación en la atención médica, en las pensiones, en la vivienda y en los servicios sociales. Ya lo tiene. Un tema de contexto importante a tener en cuenta, el sistema de las pensiones. Por ejemplo, se está hablando ya de aumentar la cantidad de años de jubilación. ¿Por qué? Porque la cantidad de gente activa comienza a ser menor que la cantidad de jubilados. Y no se puede sostener esto impositivamente, previsionalmente, si son menos los que aportan y mucho más los que reciben, digamos, ¿no? Entonces, hay un cuello de botella que Europa ya lo vive. Por eso España, Italia, están recibiendo mucha gente, digamos, ¿no? Porque quieren aumentar la cantidad de personas activas, ¿eh? Para poder sostener sistemas previsionales de contención de mayores a futuro, digamos. Fíjense que allá abajo está en lo que hace a proyecciones futuras también, ¿no? Que en muchos países ya la población de mayores está experimentando un crecimiento muy grande que no se puede contener, digamos, ¿no? Eh,
¿Por qué? Porque hay muchos avances tecnológicos en la medicina, en la nutrición, en las condiciones de vida. Disminuye la tasa de natalidad y la gente cada vez vive más. En esa situación estamos. Entonces, un contexto personal, de familia, de todos los días, un contexto social, un contexto mundial, ¿sí? Que tiene que ver con lo que está ocurriendo, ¿no? Veamos ahora principios y causas de por qué hay enfermedad y por qué hay muerte, ¿no? Las causas de morbilidad, de enfermedad y de mortalidad, muerte en los mayores, pueden variar, ¿eh? Y esto va a tener que ver con factores que son personales, que son hereditarios, pero también que tienen que ver con regiones geográficas, que también tienen que ver con lo socioeconómico y que tienen que ver fundamentalmente, esto nos pasa a nosotros, con el acceso a la atención médica y a la calidad de vida. En un país como el nuestro, que tenemos el 70% de pobreza, ¿cómo piensan que es para los niños y para los adultos mayores la posibilidad de acceso a la atención médica y a una buena calidad de estilo de vida, digamos, ¿no? Esto también nos está pasando, digamos. Entonces, el contexto, el adulto mayor, lo personal, lo social, lo que ocurre en el mundo, la salud, la atención médica, ¿no? Lo socioeconómico, la dignidad de la vida, la vivienda, son aspectos de contexto que afectan muchísimo a los adultos mayores, muchísimo a los adultos mayores, y que no tenemos una respuesta tan efectiva para eso, ¿no? Algunas causas, fíjense, ¿no? Enfermedades crónicas y respiratorias, diabetes, cáncer, trastornos mentales, enfermedades cardiovasculares, el corazón, la hipertensión, los accidentes cerebrovasculares, ¿eh? Los problemas óseos, como la artritis, la osteoporosis, las enfermedades degenerativas, ¿m? El Alzheimer, las demencias, que es lo que trabajamos, ¿no? Entonces, todos estos son elementos que uno debe tener en cuenta a la hora de pensar eh, este, en cómo acompañar a un adulto mayor. Fíjense las causas, las enfermedades cardiovasculares, el infarto, las respiratorias, la diabetes, todo esto que recién les comentaba, ¿no? Entonces, dejo de compartir. Bueno, ahí está. Bien. Ahí dejé de compartir, ¿no? Sí. Sorry, dejé, Todavía no, todavía no. pero es porque está colgado tu imagen. Ah, sí. En la momento tiene que desaparecer. ¿Eh? Pues tu internet, evidentemente. Ah, puede ser, sí. Bueno, ¿se me escucha? Bueno, eso es lo importante, ya. Ujú. Sí, raro, ¿no? Tendría que, voy a hacerlo de vuelta así como para... Sí, yo sí escucho. Ah, bien, Y de bien. escucharte, sí. De escucharte, Pero se sí. escucha bien. Ah, bien, bien. Bueno, eso es lo importante. Eso es lo importante que se escuche bien. Bueno, esto lo saco. Bueno, ahí está. Eh, ahora sí que se me colgó el todo. ¿Se Te, sigue te sigo escuchando. escuchando bien? Bueno, eso es lo que importa en realidad, que se siga escuchando bien. Entonces, estos aspectos son los aspectos que yo hoy quería trabajar con ustedes
para poder comprender dónde estamos parados con respecto a los adultos mayores, el contexto y el entorno, ¿no? Ahí me parece que ahí se arregló algo seguramente un poco. Cerrá una ventana. Sí, le estoy apagando otra computadora que tengo acá y voy a cerrar una ventana. Voy a cerrar para que... Ahí está. Ahí dejo de compartir. Muy bien. Perfecto. Sí. Esta es una cuestión de internet. Ahí está. Muy bien. Bueno, preguntas. Escucho sus preguntas. Isabel, Mariela, Silvia, preguntas que tengan. Güey, qué mal que está internet. ¿Tienen preguntas? Hola Carlos. Hola, te escucho. No tengo preguntas, pero me diste un montón de opciones, un montón de claridad visual que no la tenía Ujú. con el tema de mi mamá. Lo primero que vos me dijiste es la rutina, la calma, la familiaridad, el entorno. Eh, Después los aspectos biológicos también me llegó mucho. Me llegó mucho también lo que dijiste, el tema de la iglesia, porque bueno, te comento, ella es viuda y ella Ujú. estuvo 25 años en Cáritas trabajando Claro, y se alejó de la iglesia. Y bueno, yo ahora hablo con un sacerdote para que le lleve la comunión a la casa, ¿viste? Pues ya tiene 82 años claro, claro. y está sola, no quiere a nadie, no quiere, pero me diste muchos ítems que la puedo ayudar, ¿viste? Y tengo eso que los domingos hacemos, ¿viste? Todo lo que es el ritual de la familiaridad. Ah, eso de los rituales es muy importante, ¿eh? Los rituales ayudan mucho, mucho, mucho. Eso nomás te quería aclarar, Carlos. Muchas gracias por esa información Bueno, y te digo, me diste muchos ítems para poder ayudarla. muy bien. Bueno, me alegro que así sea. Gracias, Silvia. ¿Alguna otra pregunta? María, Mariela, Isabel, ¿quieren preguntar algo Sí, más? Sí, adelante. yo por ejemplo, bueno, mi hermana no participó hoy en la clase porque viajó. Ajá. Yo conozco a mi papá, o sea, yo soy cuidadora formal, digamos ya, pero Sí, voy a preguntar por lo de mi papá porque a veces no entendemos en la familia. O sea, a mi hermana le cuesta entender que mi papá está en un proceso, o sea, como yo le digo a veces, le quiero explicar y ella por ahí no acepta que mi papá está en un proceso de demencia, porque él toda una vida también trabajó en el campo, esas cosas, y claro, ahora él falleció mi mamá claro. y se le sacó de la casa. Él está viviendo en la casa de mi hermana y ese como perdió su vínculo, digamos, su lugar, y es como que está en un lugarcito y yo creo que mucho encierro y eso es lo que a él está llevando a esa demencia. Sí, sí, sí. Y bueno, y mi hermana por ahí, como yo le digo que consulte, y ella dice que no, por ahí le da un día la medicación, por ahí un no. El tema de la quetiapina, ella me discute que es para la demencia, y yo tengo entendido que la quetiapina no es para la demencia. No, no va, No, lo va a tranquilizar, pero no le va a solucionar el problema. claro, va ahí capaz disminuyendo cada vez más su memoria y bueno, en esa parte
está un poquito dura ella para entender y yo creo que sí, él está en un proceso de demencia porque hay días que, o sea, si bien conoce, sabe el ambiente, pero hay cosas que él, yo cuando empieza a hablar, esas cosas que están Sí. en otra dimensión, Sí, sí. sí, Esa orientación se va a dar justamente por esto que yo les comentaba, los aspectos psicológicos que tienen que ver con la falta de familiaridad con el lugar, aunque sea la casa de la hija, no es su casa. Y por ahí tomar un poco claro, también esto que planteabas, Silvia, de traerle elementos que sean de él, digamos, un hombre de campo eh, difícilmente se va a adaptar siendo ya una persona grande a, este, a la ciudad. O sea, esa es la verdad, digamos. claro, él siempre está constante, un hombre que trabajó con animales, cosas así, su rutina siempre fue los pollos, la vaca, y ahí nomás sigue siempre él cuando está muy así, no No sé es- cómo se dice la palabra, ¿no? sí. ¿Cómo? Él cuando está así, cuando delira, digamos, Mm, él como que está perdido, empieza a decir cosas del campo, así, a claro, buscar, como que, claro, sí, claro. Nadie delira con lo que no conoce o con lo que no fue parte de su vida. Los delirios siempre van a tener que ver con lo que con lo que de una u otra manera fue parte de la vida nuestra. Esa es la verdad. claro, Sí, sí, sí. sí, sí. Así que O por sea, ahí yo va. entiendo la que no es mi hermana, digamos, ella no Sí. entra en ese camino y bueno, pues sí, Bueno, por decirle que ahí es vea como la, que vea la grabación de la clase y ahí va a ver todo esto que estamos sí, hablando y todo lo que vi hoy, que seguramente le va a ayudar. bien, bien, profe, Bueno, gracias, Mariela. gracias. Isabel, te Sí, escucho. yo digo lo mismo como la Silvia. Sí. Aprendí muchas cosas hoy con ustedes. Pues yo estoy con una señora que no habla. Ajá. Entonces es muy difícil de entenderla. Ella Mm, solamente dice tato, tato. Y tengo que adivinar más o menos lo que ella quiere. claro. Y tuvo hace 19 años. Mm, Y tiene diabetes también. Y es verdad, como usted dice, se dificulta cuando se cambia de turno con otra persona. Ella no la acepta la otra claro. señora Sí, sí, por temores. todavía. Eso es temor, ¿eh? Eso es temor e inseguridad. Como vos te Sí, conoces, se siente segura, se claro, siente respaldada. Por eso es que hay que tener mucho cuidado lo vamos a hablar en algún momento, la adaptación del cuidador. Cómo se claro, adapta un cuidador a una persona que está con demencia, ¿no? sí, O con un problema como ese que vos contás. Sí, sí. Así que exacto. lo vamos viendo. Muy bien. Sí, Bueno, sí. hasta por acá llegamos entonces. Muchísimas gracias. Esto ya va a estar mañana subido en la plataforma, ¿sí? En la plataforma para que lo puedan ver las cantidades de veces que quieran. Gracias a usted. Gracias. ¿Vos querés preguntar algo, Gracias, Gracias. María? Carlos. Que no preguntaste nada. No, Ah, todo claro. bueno, gracias, Gracias. muy amable. Gracias, Sori. Estamos en contacto. Gracias. Que tengan buen día. Nos vemos.